pero estaba para escuchar nomás. No sé quién fue el que habló antes que yo, que decía cómo condicionan, cómo van metiendo el debate de los medios y que por ahí a la gente termina cambiando el pensamiento. Eh, Mientras lo escuchaba pensaba, quizás no llegan a cambiarle el pensamiento, pero de pronto sí lo condicionan. Digo, ponele que vos no tengas la cosa tan clara, pero a priori no sé, estás en contra de esto, pero de pronto escuchás que se te mueren, no sé, hoy son 25, no sé cuántos se murieron con esto, que tenés 750 periodistas diciendo y dando teorías totalmente erróneas, con datos totalmente inchequeables, de cómo la droga legal hace que sea más de calidad, que si el Estado controla, que si... Digo, de pronto vos por ahí estás en contra, pero tenés 700 millones de argumentos para estar a favor y en el fondo nunca te pusiste a replantear tu posición de estar en contra. Estás en contra porque, bueno, porque la droga sabés que en el fondo es mala y porque no te drogas y porque esto que el otro, pero no es una posición, digamos, tan fuerte porque en el fondo, no sé, nunca te interesó el tema, estás en otra, qué sé yo, y de pronto te encontrás con que sale el tema, con que están los medios y con que, como decía recién, te llenan de información y bueno, por ahí no cambiás de opinión necesariamente, no llegas a ese punto, pero a la hora de sentarte, no sé, en una mesa a discutir, se me ocurre, por ejemplo, ahora con el tema de las vacunas pasa un poco lo mismo, quizás hasta de vuelta, si no está bien plantado, te condiciona el pensamiento porque y te lo limita, digamos, porque si vos no salís de ahí a informarte o a formarte para, digamos, contrarrestar toda esa cantidad de catarata de información que recibís por segundo, porque ya, digamos, cuando cuando el sistema va para un lado es literalmente información por segundo, cualquier cosa, de redes, medios, políticos, todo. Si no estás, viste, con los pies sobre la tierra y te surge la necesidad de decir, no, pará, metámonos un poco más en esto para ver cómo lo defiendo a lo que en el fondo, quizás adentro tuyo, por, no sé, quizás hasta por educación, por historia, qué sé yo, esa posición que tenés también muy formada, terminas pasando por arriba, al menos, digamos, quizás hasta no lo peleás, por ahí vuelta, no cambias de opinión, no llegas a ese punto. Por la verdad te condicionaron tanto en la cancha, te la inclinaron tanto que, bueno, no opino, no me meto. Saca el tema en la mesa y me hago el pelotudo. ¿Qué sé yo? Ese tipo de cosas que tampoco son buenas. Nada, pensaba eso recién cuando escuchaba que habló antes, pero me sirve para escuchar. Si quiero meter un poco. Está perfecto, segundo. Muchísimas gracias. La verdad que eso siempre es un gusto escucharlo a vos, Marcelo. Está también ahora, acaba de entrar Mario Accorsi, que es otro amigo de la casa, otro grande. No, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que un poco lo que decía también Álvaro, el laburo con el lenguaje que van a hacer también es muy importante para instalarlo. Y quizás, como decían, no para cambiar directamente el pensamiento de la gente, que en muchos casos yo quizás pienso un poco que va a ser así, porque mucha gente o que no sabe del tema o no está informada, como decís vos, y esto genera, digamos, una opinión que quizás la gente no tiene con qué contrarrestarla, que es un poco lo que decía María al principio, cuando uno tiene una opinión distinta sobre el tema, o no tuvo el tiempo, digamos, de sentarse a pensarlo, o capaz no tiene interés tampoco en pensarlo, muchas veces se fuma de entrada lo que dicen los medios, lo que dice la tele, lo que dice, qué sé yo, no sé, Infobae, lo que dice La Nación, que en general son todos medios en estos temas alineados, digamos. Porque como decíamos al principio, hay un statu quo, digamos, hay un orden de cosas que dibujan, ¿no?, cómo está establecido el tema, y que lo que falte establecer se va a establecer por la fuerza de los medios. Y que obviamente después hay aparatos y medios lingüísticos, judiciales, todo lo cual está ordenado, creo yo por lo menos, a llevarlo a un proyecto de ley que esto eventualmente se legalice. Ahora, yo te hago una pregunta a vos o a Mario, no sé si Mario también quiere entrar en la charla, y es un poco entrar digamos, en la escena política de ver, ahora parecería que hay, o sea, está el oficialismo, ¿no? Y lo que parece ser oposición con muchas comillas. Para mí es una oposición, digamos, de merengue, ¿no? Fantasma. Esto no va ni viene, y yo la verdad que macrista no soy, pero quiero ver no sé qué opinas vos o qué opina Mario. Yo por lo menos pienso que tanto el oficialismo como la oposición van a ir de la mano con el tema. Digamos, van a estar de acuerdo, creo, en el fondo, y creo que esto, si llega a un proyecto de ley, en definitiva va a terminar con un voto de toda la Cámara.
salvo alguna excepción que haya, que yo por lo menos hoy no conozco. Quizás sí de algunos diputados nuevos, como puede ser de los que entraron, digamos, alineados con Milei, pero no sé qué opinas vos, Segundo o Mario, ¿cómo terminaría esto, digamos, en el Congreso? No, para mí esto está cocinado hace rato, que es una cuestión de tiempo. Es que nosotros tengamos que hacerlo, lo tenemos que hacer para que no pase. Yo digo, este Congreso, está bien, cambió un poco este año, pero hace 2 años, hace un año, legalizó, chicos, no te va a legalizar droga, digo, la crisis ya pasó, se sale caminando, hoy yo para mí un merengue, pero este tema particular, muy diferente. Se corta un poquito, Segundo, no sé si soy yo, te escucho un poquito cortado, ¿puede ser? Sí, se entrecorta, como si tuvieras mala señal, Segundo. ¿Mejor? A ver, ahí ¿Ahí se escucha mejor? se escucha mejor. No, decía que para mí este tema está cocinado, lamentablemente, que es una cuestión de tiempo de que salga. Ahora voy a dar un ejemplo no político que va a servir, pero al margen también decía, digo, no veo oposición en este tema y en ningún otro, para mí no hay ni de merengue, o sea, no hay. Muchos referentes del PRO se muestran a favor de esto, sea en la forma de despenalización y no de legalización, o sí de legalización, digo, no sé, ya en la ensalada discursiva que nos meten para suavizar las cosas, ya no me meto, pues para mí, digamos, en cualquiera de sus formas, esta ley o cualquier tipo de legalización, despenalización, etcétera, es equivocada, es mala, dañina, lo que sea. Pero, ¿qué va a pasar? Y va a salir la ley en el Congreso, va a entrar la ley al Congreso, el PRO va a jugar a que tiene un debate interno, que van a dejar libertad de conciencia, vas a tener 15 a 20 diputados que te votan en contra, algunos por estrategia política, otros por convicción, no lo sé. Los liberales, sinceramente, no sé qué van a hacer. Milei creo que está a favor de la despenalización de las drogas. Obviamente que el Estado no se meta ni en su distribución, ni en su comercialización, ni en nada, lo cual creo que es una posición un poco utópica en este país, además de con la cual no coincido en absoluto, obviamente, lo hemos hablado personalmente con él, pero yo no sé qué harán los liberales, me imagino Villarruel votará en contra, no sé qué hará Stern, no sé qué hará Pipa, no conozco sus posiciones, pero si son liberales debieran de votar a favor, por coherencia ideológica, creo, que ya me equivoco, pero digo, me tiene sin cuidado, yo creo que esto sale. Para mí esto sale, lamentablemente, y de vuelta eso no quita que nosotros no tengamos que hacer lo que debemos hacer para evitar que salga. Después si sale una ley horrible o una ley un poquito menos horrible, digo, bueno, de vuelta, me tiene sin cuidado la ensalada discursiva, las formas, yo creo que esto sale. Doy un solo ejemplo y paso la palabra. Yo estudio economía. Las empresas, hay 3 o 4 empresas argentinas que hoy están invirtiendo en Argentina para producir cannabis medicinal. El cannabis medicinal es el aceite de cannabis, pero la planta es la misma. ¿Se cortó un segundo, puede ser? ¿Me escucha el...? A ver, espera que saco el wifi. Yo lo venía escuchando, ¿eh? Yo lo estoy escuchando bien. Debe ser mi señal, entonces, perdón, ¿eh? Sí, segundo. No, decía, hay 3 o 4 empresas que están en este momento invirtiendo en Argentina para producir cannabis medicinal. El cannabis medicinal, el aceite de cannabis es lo que se usa, pero la parte de que se fuma, digamos, como marihuana, no se usa para hacer cannabis medicinal. Se imaginarán que empresas que siempre buscan agrandar los márgenes, achicar los costos y las pérdidas, no van a descartar eso, lo venderán por afuera, si la ley no existe, o al Estado, si la ley existe, o no sé cómo será, pero digo, el que produce cannabis medicinal va a producir también, en la misma producción sirve para hacer lo que es la marihuana, ¿ok? Bueno, esas empresas hoy no están produciendo nada porque todavía no se puede, no es legal. Ahora esas empresas, su valor de mercado es altísimo, pero altísimo en serio, búsquenlas. ¿Cuánto vale una empresa que hoy en Argentina está solamente invirtiendo para producir cannabis medicinal, por la expectativa
de que se habilite la producción de cannabis medicinal y que atrás de eso siempre viene la legalización de las drogas, solamente por la expectativa, empresas que producen cero, por lo tanto debieran valer cercano a cero, valen un montón de plata, millones de dólares. El tipo que hoy armó una empresa, la estructura legal de una empresa, está empezando a invertir, quizás a comprar campos nomás, ni siquiera invierte en maquinaria, hoy vale millones de dólares y no produjo nada. ¿Pero por qué? Por la expectativa de que se apruebe en determinado momento, en el corto plazo, por un lado la producción de cannabis medicinal y después la despenalización de las drogas. Y esas empresas no mueren ahí. Esas empresas hoy están en el Congreso jodiendo a los diputados, no tengan dudas, y jodiendo en todos los sentidos, digo, jodiendo, presionando, poniendo plata en los medios, poniendo plata en diputados, digo, así se manejan. Digo, entonces, para cerrar, para mí esto está cocinado, es un tema que sale, y indudablemente nosotros tendremos que estar ahí para que no salga, el resultado será de Dios, pero para mí esto sale. ¿Estas empresas son argentinas o también o de afuera, digamos? No, son argentinas y de afuera. Tengo el nombre de alguna que también ya está produciendo en Uruguay, pero digo, al margen de eso, son sociedades que ya están radicadas en Argentina, y esas empresas, de vuelta, producen cero. Entonces vos mirás los balances y no los tienen, o sea, producen nada, no tienen producción. Y a ver, para que se entienda, vos podés tener, tu nombre, tu marca puede valer, qué sé yo, Apple vale tanto, no sé, por los edificios que tiene, por lo que produce, por la capacidad productiva y algo por el nombre, porque el nombre ya es muy fuerte, no sé, Nike, Coca-Cola, qué sé yo. Cuando uno evalúa una empresa, esas cosas valen. Bueno, el componente expectativas, no sé, expectativa de, por ejemplo, que yo tengo una empresa de videollamadas cuando arrancó la pandemia, bueno, el componente expectativas también se cuantifica y vale. Pero digo, no es el 100% de lo que es la evaluación de una empresa. Te repito, estas empresas valen mucha plata y casi el total de su evaluación, porque hoy producen cero, solo alguna que otra está comprando campos, pero están armando lo que va a ser la inversión, pero ya existen, sin producción, valen millones. Y cuando valen millones es millones. Y decís, puta, ¿y estas qué hacen? ¿Tienen algo más de información? Bueno, no, los tipos ya la ven venir, invierten en el sobrar a quien haya que sobrar, y los tipos prevén que de acá a 3, 4, 5 años esto está cocinadísimo. Y es el mismo proceso yo en Uruguay. Terrible, y hay que dejar tarea para la casa, para el que quiera después, ver si hay alguno de los que están en el gobierno que tienen o que tengan algún tipo de filiaciones de relación con esto. Eso no tengo ninguna duda, pero bueno, habrá que investigarlo también. Sí, un par de cosas. La primera, con respecto a lo que decía Segundo, hay que tener en claro una cosa, la cuestión legal. Acá lo que van a ir es por la legalización, no por la despenalización, porque el consumo de estupefacientes no está penado. Y yo creo que eso no es malo, porque debemos asumir que la persona que tiene una adicción es una persona que tiene una adicción y no es un delincuente, ¿sí? Lo que está penado y perseguido es la comercialización, el transporte, la distribución, etcétera, etcétera. O sea, lo que podríamos llamar el narcotráfico. Ahora, el problema de legalizar el consumo es un problema, es como decir, mira, digamos, vos estás habilitando a todos los compradores a comprar algo que ya es legal, ¿sí? Porque despenalizás, en este caso, empezás por las drogas blandas, básicamente por la marihuana, que todo el mundo sabe por sentido común, y no hay que ser un especialista, que es la entrada a las drogas duras. Y volvemos, y esto lo digo, perdón, para los que estaban desde el principio, y agradezco la intervención de Segundo en esta cuestión que planteó de las empresas y determinados intereses que mueven un montón de plata, que le agrega a lo que hablábamos antes de la complejidad de esto, ¿no? Que es el problema familiar por un lado, el problema de
humano que viene, el problema social, etcétera, etcétera. O sea, tiene muchísimos aspectos que ya hablamos, no los vamos a reiterar, pero que bueno, se le agrega esto. Y esto empieza igual que el aborto, empieza con estos casos extremos de muertes, como dijimos hoy, estos casos de la nena de 12 años violada por el padrastro, encadenada, no sé, todas estas cosas. Y bueno, no hay ninguna duda que esto es el planteo de una futura legalización, y no hay ninguna duda que todo el sentido común nos indica que debemos combatir y nos debemos oponer a esto, y tenemos que ser lo suficientemente fuertes como para abordar estas discusiones, como decía Segundo, como cuando se hablaba de las vacunas, en la familia, con los amigos, y tenemos que ser duros y no tenemos que tener este complejo de que la libertad y todas estas construcciones que yo aludí antes, construcciones intelectuales para justificar lo que el sentido común nos dice que es una barbaridad. Tenemos que ser fuertes en eso y no dejarnos avasallar. Disculpen la interrupción, esto era un poco para los que recién se incorporaron y para aclarar el problema de penalización y legalización. No hay nada que disculpar, Marcelo, la verdad que es un placer escucharte a vos, a Segundo. Está también Mario, me pidió el micrófono. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, se escucha bien, ¿no? Se escucha bárbaro. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto, Mario, un gusto saludar. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Me encanta esto que se haga, la verdad. Estaría bueno hacerlo más asiduamente. Y la verdad que en todos los espacios que yo entro generalmente no hay un nivel como en el que estoy escuchando en y eso es de gran agrado para mí. En cuanto a lo que vos preguntabas, por ejemplo, de la legalización, evidentemente yo pienso que el que puede lo mucho puede lo poco. Ha cambiado un poco el Congreso, pero no ha cambiado mucho, y si legalizaron el aborto, obviamente van a legalizar la droga. En ese sentido. Ahora, lo que me gusta resaltar de este tema, que evidentemente no sé tanto como los demás, pero lo que yo estoy viendo, por un lado, y que creo que lo vemos todos, es que los tres poderes del Estado son correa de distribución de políticas supranacionales. Y que en realidad la política está de acuerdo siempre en lo esencial y se pelea en lo accidental. Salvo algún que otro diputado, pero siempre los diputados o los senadores son mínimos los que se oponen por una cuestión de conciencia, y acá esta es otra cosa, ¿no? Hay muy pocos diputados que no solamente se oponen por una cuestión de conciencia, sino también por una cuestión geopolítica y por una cuestión política, porque este tipo de políticas, más allá de llenarle los bolsillos a muchos, como muy bien decía Segundo, no solamente son políticas que buscan llenarle los bolsillos a muchos, sino que son políticas que están bien planteadas, muy bien planteadas, para, digamos, destruir la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, debilitar a la soberanía nacional, y de ahí en más transformar al Estado como lo que hoy es, ¿sí? Con su burocracia, una correa de distribución de estas políticas, que es lo que estamos viendo. Y otra cosa a resaltar, que me parece que nosotros y todos los que estamos acá lo vemos, pero me sorprende y mal, que gran parte de los que están metidos en política no lo ven, es que esto está totalmente cocinado. O sea, es la instalación de un tema por medio de una alianza entre los medios de comunicación, seguramente algunas corporaciones que se benefician económicamente por esto, ¿sí? Y las organizaciones supranacionales que son los que la quieren imponer, como muy bien leía un tuit hoy de Líbranos del Mal, que lo decía claramente, ¿no? O sea, vamos a arreglar con el fondo y resulta que sale en todos los medios de comunicación el tema de la droga. Lo mismo pasó con el tema del aborto. Esto es un modus operandi que nosotros lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y nosotros el año pasado dijimos lo mismo. Nosotros esto lo dijimos, el año que viene van a venir por la legalización de la droga. Yo pensé que iban a tardar un poquito más, pero la verdad que lo están haciendo demasiado rápido, y van a venir por la eutanasia, y van a ver que el tema seguramente en 2 o 3 meses lo van a instalar, va a haber algún hecho así, como muy bien decía Marcelo, extremo,
que va a terminar justificando una ley que es para todos, y lo van a terminar instalando nuevamente. Ahora, yo creo que, y ya dejo la palabra, me parece que hay varios niveles de análisis que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hay un nivel de análisis que es el nivel de análisis económico, que acá hay gente que se va a beneficiar económicamente. Pero hay un nivel de análisis un poquitito superior, ¿sí? Que es el nivel político, ¿no? Que nosotros tenemos que ver no solamente cómo operan nuestros políticos, sino la relación que la política tiene con la política supranacional. Y hay otro nivel, que es el que verdaderamente nosotros tenemos que analizar, que es el porqué de este tipo de políticas. Porque este tipo de políticas no tienen un objetivo puramente económico, sino que tienen otro objetivo. Y para mí es un objetivo de control y de dominación. Porque estamos en una época donde lo más importante es tener el poder para controlar y para dominar, porque se ha desmadrado absolutamente todo, ¿sí? Y vamos a una dictadura global, esto queda más que claro, me parece que estamos todos de acuerdo en eso. Y esto es un paso más dentro de eso. Ahora, ¿qué fuerzas tiene la Argentina para poder contrarrestar esto? Es una de las cosas que nosotros no solamente nos tenemos que preguntar, nos tenemos que plantear y nos tenemos que poner a trabajar. Porque esto sigue pasando. Nos legalizaron el aborto, nos van a legalizar la droga, nos van a legalizar la eutanasia, y esas legalizaciones, que en definitiva por ahí legalizaron el aborto, y seguramente que los abortos, yo la verdad que los datos no los tengo, pero han aumentado los abortos, van a legalizar la droga, el Estado va a empezar a administrar la droga, va a manejar la droga, hay un montón que se van a hacer negocio con eso, va a aumentar el consumo de droga, van a legalizar la eutanasia, va a aumentar la eutanasia, pero aparte de eso, y aparte de la destrucción social, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para que esto no suceda? Porque si nosotros somos los que nos estamos dando cuenta, tenemos que hacer algo. Lo tenemos que hacer por nosotros y lo tenemos que hacer por nuestros hijos. Tal vez no lo hagamos por nosotros, pero lo tenemos que hacer por nuestros hijos. Y en eso me parece que nos tenemos que sentar todos a ver qué es lo que hacemos, ¿sí? Y dejar de lado un montón de cosas y enfocarnos en lo importante. Lo importante es qué es lo que vamos a hacer por esto, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por la palabra y sigo escuchándolos porque estoy más que contento. Solo que creo. Sí, Perdón, un segundo. Era un poco lo que yo decía hoy. A ver, estamos viendo el modus operandi, sabemos cómo funcionan, sabemos, de hecho, lo han dicho en otros países. Tampoco es porque nosotros seamos brillantes, es cuestión de mirar para el costado, nada más. Pero en definitiva, no, me parece que más allá de la catarsis pública, privada, gritos más, gritos menos, más allá de la catarsis tengo esa misma sensación, digamos, que falta claramente una capacidad de reacción que en este momento ya deberíamos tener bastante más claro, por lo menos a ver, bueno, sabemos por dónde vienen, cómo vienen, qué herramientas van a utilizar, qué es lo que pretenden, qué es lo que van a hacer. Y nosotros estamos en plena catarsis. Falta mover el culo, perdón por la expresión, pero me da la sensación de que falta eso, digamos, algo que nos saque, por eso lo asimilo una patada en el culo, algo que nos saque de este estado catártico generalizado y nos haga, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Señores, porque lamentablemente con mirar para el costado y ver que esto ya pasó en tal lugar y en tal otro, ¿no? Y que hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Y estamos viendo que todos los pasos preparatorios, digamos, que llevan al mismo fin que cual se ganan en otros países, y nada, esto es lo mismo que cuando decíamos no queremos que Argentina se convierta en Venezuela, y cuando pestañamos nos dimos cuenta que de repente 1000 venezolanos por día prefieren volverse a Venezuela. O sea, el nivel de la bestialidad que implica todo eso es tremendo. Mientras tanto, nosotros seguimos diciendo, no queremos ser como Venezuela. En realidad, nosotros no vamos a ser nunca como Venezuela porque somos más vivos, somos más lindos, no sé qué estupidez nos creemos. Les pasaron por arriba, les cuento. Totalmente. No, Álvaro quería también decir algo. No sé si me escuchás, Álvaro. Sí, no sé si me escuchan. Sí, sí. No, por ahí lo que creo, porque a mí también, yo creo que el diagnóstico más acertado, menos acertado, no sé, pero está, si querés, lo tenemos, o se tiene, o hay gente que lo tiene. Lo que falta, o lo que me preocupa,
lo que dice Mario qué hacer, o lo que dice María también, y ahí lo que lo que yo hago, acá estoy de acuerdo que es una especie de catarsis, pero yo no lo tomo como una catarsis. Yo en realidad acá en realidad aprendo y me nutro y tomo envión, digamos, ¿por qué? Porque yo en realidad, yo soy contador, laburo, soy empleado en una empresa, no es que tengo un tiempo para hacer de alguna forma algo político en concreto o con repercusión, pero en ciertos temas que me indignan, este es uno, trato de informarme para tener fundamentos a la hora de que el tema salga, y a veces yo me hago el re boludo, no salgo de punta, estoy de punta todo el tiempo, a veces me cuesta porque hay cosas que me indignan, repito, pero estoy preparado para de la forma más respetuosa posible, más tranquila y más argumentada, plantar bandera donde se presente. En mi familia, en mi grupo de laburo, en mis amigos. Yo reconozco que hay una autocensura de uno, porque cuando se empieza a instalar el tema, y ya el drogadicto es persona consumidora, y la verdad que es víctima, y bueno, resulta que uno decir estoy en contra de la drogadicción, ya uno se pone como que es villano, ¿viste? Esas palabras que te dejan afuera de cualquier discusión, te invalidan. Antiderechos. Claro, ¿viste? Sos fascista, qué sé yo, no sé. Homófobo porque está en contra de la locura que es la ideología de género. A mí la homosexualidad, o sea, no la veo como algo positivo, pero no la condeno, digamos, no estoy persiguiendo a nadie. Pero bueno, digo, para mí puede llegar a venir por el lado dado como yo pongo mi caso, yo laburo, no puedo dejar de laburar y hacer por ahí mucho tiempo algo con repercusión o con tinte político, claro, pero sí en el ámbito en donde yo me muevo, sí disemino esto, no entre nosotros acá, que la verdad que por ahí todos, sino en terreno enemigo, o sea, y me ha tocado estar, no sé, en una charla de 10 y por ahí ser el único que dice esta línea, y muchas veces te das cuenta que eso es lo que hay que hacer para mantener firme esta postura, que es la intuitiva, es lo que la cultura antes de toda que se desvirtúe todo, nos enseñaba, es lo que tiene fundamentos filosóficos, científicos, y te das cuenta que mucha gente te mira y te dice, mira, yo la verdad después pensaba como vos, pero no decía nada, ¿me entendés? O te empiezan a preguntar por curiosidad, entonces ahí está el efecto, ¿me entendés? Por ahí Sí, superar sí, esa autocensura que te imponen, hay que informarse, porque la verdad que superar una autocensura sin fundamento es muy difícil. Uno se autocensura justamente y queda preso solo. Ahora, si uno se forma, tiene herramientas para superar eso, que da miedo igual de todas formas, porque la parte social es fuerte, pero cuando uno está convencido de que es lo correcto, ya es un deber, y es la dignidad de uno y los hijos, como decíamos. Creo que es Hay que plantar bandera, y yo creo que si todos hicieran eso, no sé si es una solución, no sé, pero sí que estaría bueno. No, pero es un paso, y es un poco también lo que decíamos al principio. O sea, vos particularmente sos padre, yo también soy padre, y creo que muchos de los que estamos acá también somos padres, y creo que un paso, sobre todo en este tema, el tema de la droga, un paso fundamental es, por ejemplo, empezar a educar en la familia, que es en donde empieza todo esto, donde puede llegar a empezar, digamos, una reacción, ¿no? una contrarrevolución, si se quiere, contra esto, que es como decía un poco, como decía Mario, que claramente tiene un poco, digamos, es un tema que trasciende lo nacional, que es un tema supranacional, que hay una agenda establecida, que hay intereses detrás, que hay intereses de control, que hay intereses económicos, políticos, culturales, claramente también culturales, y personalmente yo, como educador que soy, como padre que soy, yo creo que la cosa empieza en la familia, y en donde, bueno, forjando, por ejemplo, educando en la libertad, que es un poco lo que decíamos al principio, y que ser libre, digamos, no es solamente elegir, es elegir el bien, es elegir lo bueno, y eso, en el mundo de hoy, particularmente en este país, ¿no? Que es donde vivimos nosotros,
con la mayoría de los que estamos acá, nos toca dar la batalla, digamos, porque es lo más difícil. Decir que ser libres, buscar el bien, implica también decir que hay cosas que están mal. Y eso es algo difícil. Obviamente, como todo testimonio, tiene cierta cuota de martirio, por decirlo de alguna manera, ¿no? De dificultad, digamos. Y tiene cierta trama de agoné, ¿no? De lucha. Hay una cierta lucha, ¿no? Una batalla cultural que hay que librar, algo quizás de lo que Segundo sabe bastante más. Pero bueno, en el fondo es un poquito eso. Yo quería volver un poco al tema que decía Mario y preguntarle a él, no sé si nos sigue escuchando. Yo me quedé con esto de que hay intereses supranacionales. No sé si querés un poco explayar cómo sería eso de que hay intereses supranacionales. ¿Son entidades, son personas, son naciones? ¿Cómo sería el asunto? Digamos, mi percepción, no solamente percepción, sino por ahí por lo que veo, es evidente que hay un proyecto que es mundial. Lo vemos hoy claramente con el tema de, yo no sé cuál es la posición de cada uno, pero sacando la cuestión personal y hablando desde un punto de vista político y geopolítico, creo que queda bien en claro que digamos que desde que entramos en la supuesta pandemia estamos dentro de un proyecto a nivel global controlado. O sea, acá hay un grupo que tiene un control muy efectivo de ciertos instrumentos y de ciertos recursos que lo que hacen es, digamos, dirigir a las sociedades hacia algún lugar. Hay reacciones, hay muchas reacciones, pero las mayorías han acatado totalmente. Y ese proyecto, que muchos dicen lo podemos ver en lo que se llama la Agenda 2030, es un proyecto de control mundial. Digamos, ya hablando desde otro nivel, yo estoy leyendo un libro muy bueno que se los recomiendo a todos, que lo leí varias veces ya, que se llama El poder de Romano Guardini, ¿sí? Y hay otro que se llama El ocaso de la edad moderna de Romano Guardini, ¿sí? Él habla ya de una época en la que estamos viviendo, él escribe en la década del 50, una época en la que estamos viviendo donde la tranquilidad burguesa va a desaparecer. Y nosotros vivimos en un mundo de peligro, y eso queda claro. Y vivir en un mundo de peligro, él dice, ¿es bueno o es malo? No importa, depende de las virtudes que vos tengas, ¿sí? Ahora, lo propio de este mundo y de este momento es la concentración de poder en un grupo y el control total del ser humano. Y eso queda más que claro con la élite que está gobernando el mundo en este momento. ¿Que eso quiere decir que ellos van a lograr el objetivo? Eso no es así. Porque muchas veces lo que nosotros vemos es que hay muchos que ven a este grupo como un grupo tan poderoso que logra cada uno de los pasos que llega adelante. Pero el caos entre sí también se pelea, ¿sí? Entonces, lo que yo veo es una agenda global, ¿sí? Que está encarnada por organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, que reciben dinero de naciones o de grupos económicos, ¿sí? Naciones como puede llegar a ser China, de grupos económicos como puede llegar a ser BlackRock o Vanguard, etcétera, etcétera, o también transferencia de la corona británica a la Organización Mundial de la Salud, y que han proyectado algo. Ese algo es por un lado un beneficio económico, por otro lado transferencia de la propiedad hacia manos de ellos para tener un mayor control, ¿sí? Entonces, hay lugares donde ya se está hablando de una moneda virtual. O sea, más allá de lo que nosotros pensemos de la moneda física, en definitiva, en un mundo como hoy, sigue siendo libertad. Ahora, si nos sacan la moneda física y nos dan una moneda virtual, estamos totalmente esclavizados, ¿sí? Entonces, si se está hablando que no vas a tener nada y vas a ser feliz, si se está hablando que en realidad no vas a trabajar y te van a dar todo lo que tenés, evidentemente, ¿sí? Lo dicen ellos mismos, lo declaman ellos mismos, estamos hablando de un proyecto global. Ahora, para que eso se encarne, para que eso suceda, para que eso pueda pasar, ¿sí? La sociedad lo tiene que aceptar. Y para que la sociedad lo tenga que aceptar, tienen que destruirla desde raíz. Y destruir a la sociedad desde raíz es destruirla desde la familia. Y para destruirla desde la familia, tienen que, con la ley, porque como decía Santo Tomás,
La ley es a la sociedad lo que un plano es a un edificio, ¿sí? Entonces, si vos haces una ley que es un desastre, ¿sí? Es como un plano que es un desastre, la sociedad se te viene en banda. Entonces, lo que está pasando es que nos están poniendo leyes que en definitiva son pseudo, y de esa manera pueden tener mayor control sobre la población. Pero eso queda claro. Ahora, una de las cosas que yo le planteo a ustedes y que me gustaría escucharlos también, ¿no? Es, el único recurso que tenemos hoy como nación para detener esto, ¿son los poderes del Estado? ¿Son los poderes del Estado? Es el sistema jurídico, ¿sí? Porque si son los poderes del Estado, si es el sistema jurídico, estamos, por supuesto que yo no creo que haya otro, ¿no? Pero estamos muy lejos de poder detenerlo esto, ¿sí? Estamos muy lejos de poder. ¿Por qué? Porque ¿cuántos diputados, cuántos senadores tenemos? El Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo no es el presidente de la Nación nada más, ¿eh? Porque, por ejemplo, lo que vimos con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud funciona teniendo un ministro de Salud, hasta que sea provida, funciona de manera que quieren ellos. Porque toda la burocracia está plantada de acuerdo a lo que ellos dicen. O sea, es una de las cosas que yo pienso, ¿no? O sea, no podrías cambiar a un ministro, ya sea de salud, ya sea de educación, hoy en la Argentina, que sea un buen ministro, teniendo toda la burocracia que tenés abajo, porque nunca ese ministro va a poder hacer absolutamente nada. Ahora, ellos estuvieron años y años y años preparando el terreno para transformar a los ministerios, en este caso al Poder Ejecutivo, seguramente también al Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo que tenemos nosotros es un desastre, ya sea por la formación que tienen los diputados y los senadores. Hola, hola, hola. No sé si se me escucha. Sí, yo lo dejé de escuchar a Mario. A Mario no se le escucha, como que creo que se le cortó, ¿no? Sí. No, yo me quedo con esto que dijo Mario, estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Sí, quizás me sonó, o no estoy tan de acuerdo, en que la única manera, digamos, de establecer una lucha sea por el poder del Estado. No creo que tampoco él, digamos, lo haya querido decir así, digamos. Yo lo escucho a Mario ya muchas veces y él está completamente de acuerdo, creo yo, con el concepto de lo que implica una batalla cultural. Me sonó quizás un poco tajante eso, pero estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo. Me quedo con este tema del control, ¿no? De que en definitiva hay una intención fuerte de control, y me recordó, no sé si lo leyeron, el libro de Aldous Huxley, que es Un Mundo Feliz, que es, el tipo dibuja ahí una sociedad, un futuro distópico, ¿no? En los años 40, 50, en los que hay dos notas que vienen a tema, y es que no hay familias, y que los tipos viven el día a día falopeados. O sea, donde el sistema les baja a la gente, el soma, le dicen ellos, una droga, para vivir, digamos, como más felices. Y de esa manera poder adherir, entre muchas comillas, libremente, es decir, por propia voluntad, a los dictámenes del partido o del sistema. Que yo creo que es un poco por ahí por donde quiere ir la cosa, digamos, ¿no? Digamos, el tener gente idiotizada, falopeada, es en definitiva, digamos, un mecanismo, una herramienta de poder. Y bueno, no, quería agregar a esto que venía diciendo también Mario, que estaba muy bueno. Ahí si vuelve le damos el micrófono. A Segundo, no sé si nos está escuchando todavía, y es ¿qué medios ve, no sé si me escuchás Segundo, qué medio ves vos o qué herramientas para llevar adelante esta batalla cultural, en el fondo, que es un poco en lo que se traduce, digamos, lo que pensamos en general los que estamos acá, creo yo, digamos, de hacer frente a este sistema, a este statu quo, que es claramente algo establecido, o sea, de qué manera hacerle frente y cuáles son los medios que vos ves. No sé si me escuchás Segundo. Sí, escucho. Perdón. Segundo. No, perdón, discúlpame, vos interrumpo un segundo para despedirme, porque mañana me tengo que levantar temprano. Una aclaración nada más para Álvaro hoy. Pido disculpas si se malinterpretó, no lo dije en forma peyorativa, eso de que estamos, digamos, básicamente en un proceso catártico. Lo dije casi como wake up call, digamos, como para despertar conciencias. Y respecto de lo que decía Mario hoy, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, perdón, el Poder del Estado,
La verdad es que no veo, me parece que tenemos que estar pensando más en una solución al estilo camioneros de Canadá que confiar en el Poder Judicial. Pero bueno, nada, gracias Papá Facho por el espacio. No, por favor, María. Gracias a vos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, María. Le voy a dar Mario, ¿me escuchás? Perdón, un Sí, segundito. pido Quería disculpas, se me dejarle... cortó, la verdad que no me di cuenta, seguía hablando como un bobo. Así que no. No, está perfecto, tranquilo. Gracias. Bueno, ahí justamente te damos el lugar para... No, yo comentaba acá a la gente, justo cuando te había sido, esto un poco que decía María, o sea, me sonó quizás un poco tajante, vos dijiste que quizás la única manera, no sé si yo lo entendí mal, de hacer frente a esto es por el Poder Ejecutivo. Estoy de acuerdo de que es una herramienta. No, al contrario. No, por ahí no se entendió porque seguía hablando. No, yo creo que en realidad es muy difícil. O sea, hacer frente a esto me parece que en realidad tiene que haber una reacción de la sociedad civil. Ahora, para que la sociedad civil reaccione tiene que haber digamos, por parte nuestra, una actitud totalmente pedagógica para poder hacer reaccionar a alguna parte de la sociedad y organizarlo. Lo que sí hay, me parece, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Lo que sí hay, me parece, es un gran descontento. El descontento frente a la política y al Estado es peligroso, pero forma parte de una reacción natural hacia lo que sucede. Ahora, esa reacción siempre es muy inorgánica. Lo que hay que darle a esa reacción es un cauce. A esa reacción hay que organizarla para que se transforme digamos, en una reacción que tenga un norte y que logre un objetivo concreto. Entonces, lo que yo planteaba y lo que me pregunto, porque verdaderamente no tengo la respuesta, es cómo se organiza esa reacción, ¿sí? ¿Cómo se organiza ese descontento de la población? ¿A través de qué? De la llegada al Congreso de la Nación con 20 diputados, cosa que sería muy difícil que nosotros lo logremos, con la llegada de un presidente de la Nación, cosa que, aunque el presidente de la Nación llegue, es muy difícil, dado toda la correa de burocracia que tienen, que en realidad está cooptada por el progresismo, porque lo que yo les decía antes, y me parece que no se escuchó, es, veamos lo que le pasa a Bolsonaro, veamos lo que le pasó a Donald Trump, ¿sí? Hay un montón de cosas que ellos no pudieron hacer por culpa del Estado, y por culpa de los poderes del Estado. O sea, no necesariamente que llegue el presidente de la Nación que piensa como nosotros, es tan fácil que las cosas se van a cambiar, ¿sí? Por supuesto que sería muchísimo mejor, ¿sí? Pero acá para mí debe haber una reacción por parte de la sociedad civil, que ya hay una reacción, que es inorgánica y que no necesariamente es la reacción que muchas veces nosotros queremos. Pero nosotros tendríamos que parar la pelota, tendríamos que sosegarnos, tendríamos que ser un poquitito más sinceros y decir, bueno, si acá hay una reacción en contra de lo que nosotros consideramos que está mal, ya sea porque el porteño reacciona porque le cobran más impuestos o alguien reacciona porque le cobra, porque en realidad no quiere que a su hijo le hagan esto o a su hijo le hagan otro, nosotros tenemos que lograr canalizar esa reacción. Y esa reacción se canaliza, me parece a mí, primero a través de una doctrina, ¿sí? Eso es claro, y a través de una actitud pedagógica. Por eso tenemos también que nosotros, como muy bien ahí me parece que lo decía Álvaro, me parece, ¿sí? ¿Qué actitud tenemos nosotros en el 1 a 1 también? Y me parece a mí, y esto lo dejo, así les doy la palabra, me parece que hoy lo más importante es tener una actitud socrática, ¿sí? Hoy lo más importante es tener una actitud socrática porque hay mucha gente que no sabe, ¿sí? Y se le mezcla, por supuesto, con la soberbia de que cree que sabe, pero hay muchos que no saben y que están abiertos a saber. Y nosotros tenemos que tener esa actitud socrática. Porque si nosotros nos presentamos muchas veces como nos presentamos, creyendo que del otro lado tenemos estamos discutiendo con Macron, estamos discutiendo con Soros, no estamos discutiendo con Macron, no estamos discutiendo con Soros, estamos discutiendo con alguna muchachita de la universidad que vive en Palermo, ¿sí? Y que por ahí le decimos 3 o 4 cosas o tenemos una actitud socrática y la piba se queda pensando. No tenemos que subestimar, me parece, en ese sentido.
Entonces, bueno, era eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Mario. Álvaro, ahí voy. Discúlpame, ahí te aviso nomás. Hipólito y Norberto estaban levantando la mano. Ah, buenísimo. No vi. Si quieren mandarme solicitud, les doy el micro, ¿eh? Cualquiera que quiera preguntar, hablar, acá es libre. Estamos para dar la opinión, y acá nadie, creo yo, por lo menos, yo no soy experto en nada, así que el que quiera hablar es libre, ¿eh? Álvaro. Lo cortito, así, creo que todos vamos en la misma línea, como decimos, pero bueno, está bueno igual, porque uno va desarrollando ideas y se va y va aprendiendo de los demás y puliendo. Pero está claro eso de que esto viene en sentido simple y amplio y simple a la vez, viene de arriba, viene orquestado, viene planificado, y desde las estructuras tradicionales del poder, que ya están cooptadas, como bien decía Mario, roza nada es imposible, ¿no? Pero es muy difícil, y no logras nada con cambiar la figurita, por más que sea la principal, como decía, los presidentes en Brasil, en Estados Unidos. Es decir, la única que queda y lo único que puede surtir efecto es algo, ya lo dijo Mario también, y también decía, lo nombraba, no me acuerdo el nombre de la mujer que se fue, soy malo con los nombres, lo de los camioneros en Canadá. O sea, lo que queda es algo en contra de lo planificado, y de arriba abajo algo espontáneo y de abajo arriba, es decir, social. Y eso tiene un motor que es necesariamente cultural, y ahí es donde tenemos que apuntar nosotros y tenemos efecto nosotros en el ámbito en que nos movamos y hasta donde podamos, pero hasta donde podamos planteemos banderas, ¿me entendés? O sea, yo digo, mirá, no voy a hacer nada, o ¿qué puedo hacer yo? Bueno, no sé, bueno, por lo menos yo hablo por mí, yo laburo, soy medio pelo como un ciudadano cualquiera, pero bueno, trato de formarme lo más que puedo, y bueno, yo soy consciente que es difícil, tal vez no tenga mucho impacto, pero sí que lo puedo tener, y a donde yo veo la situación, y digo que hay cosas que me indignan, y hoy lo confesé, digo, a veces estoy esperando que surja, yo sé que, como decía Mario, que hay que ser cuidadoso, uno no puede estar y a veces plantar el tema, a veces esperar, pero donde se presente y de la forma más educada, es difícil a veces, porque uno ya viene manejado y, como dice él, parece que está discutiendo con Macron, y la verdad que no. Está discutiendo con alguien que se comió la mierda de la televisión durante meses o años, y bueno, si uno se va de punta, no lo va a cambiar de opinión ni a palo. Ya es difícil cambiar de opinión a alguien que está engañado en algún punto, o ya tiene una opinión, de mala manera es imposible. Entonces, de la mejor manera, formarse para tener fundamentos, porque hay gente que, como dice él, te quiere escuchar, y si uno le da algo interesante y verdadero, eso tiene efecto, es una semilla, o sea, la verdad persuade, digamos, ¿no? O sea, todo esto tiene mucha mentira, lo que viene orquestado de arriba hacia abajo, que hay que forzar mucho, bombardear, y la verdad, en el ámbito en que nosotros podamos defenderla, va a persuadir. O sea, formémonos para decir la mejor verdad, la mejor, digamos, lo más fundamentado y cierto, lo que creamos como verdad, y los valores y demás, y eso va a tener el efecto que es la única de abajo hacia arriba, desde la cultura, la sociedad. Obviamente después hay que articularlo, es verdad, en última instancia hay que articularlo de alguna forma, porque hasta los camioneros en Canadá se articularon, por decir algo, pero antes de eso, y esa coordinación final, culturalmente tiene que haber una fortaleza y una decisión en la voluntad popular, si se quiere, o social, fundamentada en la cultura. Primero, o sea, no sé, me mareé un poco, pero esa es la idea. Sí, es un poco lo que venía diciendo también Mario, me quedo con eso también, de que hay una cierta, digamos, hay que librar una cierta batalla cultural, ya a este punto es medio cliché, ¿no?, decirlo, pero no es menos real, y que hay que hacerlo, y que en definitiva es casi un deber que se impone, y por eso iba mi pregunta también a Segundo, ¿no?, que también habla bastante de este asunto, por lo menos yo lo escuché muchas veces decirlo,
No sé, Segundo, si querés comentar algo al respecto. Sí, obviamente bastante en línea con lo de Álvaro, es un poco lo que iba a decir ahora. La batalla cultural me preguntabas cómo se da. Yo siempre lo que trato de decirle a los chicos, y trato de hacer yo mismo, yo soy muy chico, tengo 24 años, es que, como decía Laura recién, por un lado hay que formarse, no solo para poder tratar de, no sé si es la palabra correcta, pero educar a los que evidentemente están mal formados, como decía Mario, como decía Álvaro, eh, sino también para entender esta batalla y para entender dónde estamos parados y para entender qué es lo que se ataca, quiénes, por qué, qué es lo que hay que defender, digo, cómo vamos a defender algo que no conocemos. Entonces, en ese sentido, la formación es esencial y es primordial, y bueno, creo que todos coincidimos en eso, no me voy a extender. Y el segundo paso de la batalla cultural es la acción. Creo que en este contexto, particularmente la acción política, no quiere decir necesariamente esto, eh, integrarse o militar en un partido político. Hay muchas formas de pasar a la acción política, pero al fin de cuentas la acción. Eh, porque el contexto requiere de la acción y requiere de que no nos quedemos entre nosotros hablando, como personas formadas que estaríamos en un canal superior. Digo, no es esa la idea, no es eso lo que somos, no es eso para lo que estamos ni es lo que tenemos que hacer. Digo, si uno tiene la formación suficiente como para entender esta batalla cultural, por supuesto que tiene el deber, creo que casi moral, de pelearla, y de pelearla en todos los ámbitos, tanto salir a intentar que el que tenemos al lado entienda, aprenda, se forme, y ayudarlo de ese lugar, pero también pelearla de vuelta desde la propia acción. Que esa puede ser uno de los caminos, pero también la acción política. ¿Y por qué digo la acción política? Porque, bueno, cuando, cuando uno ve estos fenómenos que llegan ahora, por ejemplo, ahora tenemos la legalización de las drogas, antes usaba el ejemplo del aborto. eh, Esto no nace de la nada, o sea, esto no, digamos, esto no es que ahora aparecen 20 muertos por droga con no sé, fentanilo, y algún vivo se le ocurrió meter un proyecto de legalización del aborto. Estos tipos preparan el terreno durante un montón de tiempo, culturalmente, haciendo lo que nosotros tenemos que hacer, pero para el bien. Por esto abro un paréntesis, digamos, el enemigo viene haciendo las cosas demasiado bien, para el mal, pero demasiado bien. Creo que hay muchas cosas que tenemos que imitarles, eh, y preparan el terreno para que, a propósito, sin querer, yo no sé si esto de los pibes, esto está armado, no, que yo no creo que esté armado, luego evidentemente los muertos están, he escuchado a las madres, impacta, digo, no creo que esté armado, pero sí creo que le vino bárbaro, y aprovecharon y tenían el terreno preparado. Pero el terreno preparó 2 años y años, como creo lo han hablado acá, de machacar en los medios, en las facultades, en la formación de los chicos. Bueno, el famoso proceso de la ventana de Overton, que es un proceso cultural, pero que en determinado momento llega a lo político. Entonces, cuando nosotros vamos a la Plaza de los Dos Congresos a pedir que los diputados no voten la ley del aborto, nosotros estamos pidiendo una salida política. Una salida política que previamente, para que se llegue a esa instancia, tuvo un proceso cultural de determinada cantidad de tiempo, que preparó el terreno, que incluso hasta lo logró, como pasa con las drogas o como pasa con el aborto, lo logró imponer de facto, pero que en última instancia es su legitimación a nivel más legal y político, o estatal, no sé, no soy bueno con los términos, pero digo, se entiende. Y es por eso que nosotros, desde la batalla cultural, debemos pasar a la acción política, y que el final del camino es la acción política. Cuando uno estudia, no sé, la Revolución Francesa, pasaron un montón de años, de todo el periodo de la Iluminación y demás, de tipos hablando, insistiendo, formando las cabezas y de vuelta, preparando el terreno para después hacer la revolución. No es que un par de locos un día se levantaban y se iban a cortar cabezas. Este patrón se repite, obviamente con variantes y particularidades en cada tema, pero se repite en todos estos procesos. Ahora, hoy hablamos de la elección de las drogas porque salió el tema con esto de la cocaína, pero ya el año pasado políticamente se hablaba de la legalización de las drogas, y para que a nadie le parezca un horror esto,
Digo, tiene que haber pasado todo este proceso. Y así pasó con el proceso cultural. Y así pasó con todo. Ahora, lo que pasa es que cuando decimos, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y decimos, bueno, salgamos a formar y qué sé yo, sí, está bien, arrancá y espera 10 años, porque digo, en el medio te metieron aborto, legalización de las drogas, pedofilia, digo, qué sé yo, porque es un proceso largo y de vuelta el enemigo no solo viene haciendo las cosas bien, sino que nos lleva años y años de ventaja, porque vienen haciendo esto justamente, y yo digo, lo que estamos viendo es el final de ese camino. Eso, a ver, eso no quiere decir que nosotros no vamos a hacer lo mismo. El tema es que tenemos que ocuparnos hoy de los problemas porque, digamos, lo están trayendo hoy. Y ahí es donde nos empezamos, ¿viste? Quizás hasta a diluir, porque unos van no sé, por el lado de la formación y está bien y es válido y es correcto, otros van por el lado de la política y está bien y es válido y es correcto. Y ahí es donde yo tampoco tengo tan claro, porque uno dice, puta, no, pero puedo atacar todos los frentes. Otro mete una bala, otros me tiran otra y entre todos haremos algo. Ahí María hablaba un poco de por ahí que hay una reacción descoordinada siempre y que eso tampoco está tan bueno. Sin duda es que a Argentina le faltan liderazgos políticos. Yo creo que la crisis que tiene Argentina es la crisis de sus dirigentes, y con sus dirigentes no me refiero solamente a los políticos, me refiero a los empresarios, me refiero a los líderes de qué sé yo, entidades no gubernamentales, por supuesto que a los políticos, a la iglesia. Y esa crisis de liderazgo en parte nos lleva hasta acá, esa crisis de su clase dirigente, y muchas veces estos procesos que parecen no tener salida terminan encauzándose quizás no en una solución completa o total, pero se empieza a ver una salida o se empieza a ver una solución cuando aparecen ciertos liderazgos que saben encauzar todo esto que decía antes de uno está por el lado de la educación, el otro está por el lado de la cultura, el otro está en el lado de la iglesia, qué sé yo. Digamos, todos dan la misma pelea a su manera y como pueden, y como decía Álvaro, con las herramientas que uno tiene a su alcance y la limitación de su tiempo, de su trabajo, de su formación, de lo que sea, pero con la buena intención de dar esta pelea. Y a veces es a través de esos liderazgos donde uno se encausa y la cosa empieza a tomar otro color. Bueno, Argentina me parece que esos liderazgos no están tan claros, que deberíamos generar líderes, que nos faltan líderes y que ese podría ser un camino. Que de vuelta, mientras tanto uno tiene que hacer lo que hay que hacer y tenemos que ir a pelear y tendremos que ir al Congreso y tendremos que seguir formando y tendremos que seguir intentando desarrollar en las redes y demás. Ahora, cierro con esto. Hay otro factor que va en paralelo a todo esto que a mí me duele bastante y me preocupa más todavía, que es que yo realmente lo creía antes y después con todo lo del COVID lo creo más que nunca, es que creo que la sociedad argentina es una sociedad muy mediocre, pero gravemente mediocre. A mí el primer tema que me hizo empezar a pensar en esto y que me despertó este sentimiento es cuando empecé a adentrarme de muy chico en toda la situación de los militares presos, que yo decía, puta, la generación de mis viejos, en ese momento más cercano a los 40 y más cercano a los 50, que son hijos muchos de estos militares, pero que viví 70 de chicos y por ahí escuchás cuentos de tu viejo que no sé, viste, de pronto se metían todos corriendo dentro del subte porque había una bomba en la calle, o sabías que el papá de tal, que era militar, le había metido una bomba en la casa y qué sé yo, gente que vivió los 70 no como protagonistas porque eran muy chicos, pero que sabe lo que fue, y hoy sabe que hay X cantidad de militares inocentes, presos por venganza, por odio, etcétera, y no hacía nada. Y a mí me volvía loco, porque yo era un boludo de 15 años que no tenía nada que ver con los militares presos, no tengo ni padre militar, ni abuelo militar, ni nada, simplemente por circunstancias de la vida conocí la historia y decía, ¿cómo puede ser que esté yo iniciando, no sé, con Cruz del Sur, con un grupo de amigos que no tenemos ninguno que ver con los militares, y los hijos e incluso los nietos, que indudablemente es responsabilidad de los padres formarlos en esto, de esos militares no estén haciendo mucho, algunos obviamente sí, conozco a varios, pero que la sociedad en general que vivió todo eso no está haciendo nada, pero nada, absolutamente nada, son muy pocos, contados con los dedos de una mano. Eso me empezó a hacer mucho ruido de la sociedad, porque atrás de eso se morfaba en el verso de los 30.000, y también
en un asado en casa somos todos guapos y todos decimos que no son 30.000. Ahora, en el laburo no sé si nos animamos a decir que no eran 30.000, ¿entendés? Entonces, cuando empecé a ver esas cosas, empecé a decir, che, puta, ¿qué carajo esto? Digo, es tan claro toda la realidad, es tan evidente todo este circo, todo este curro, toda esta mentira, y nadie dice nada, nadie se anima a defender la verdad. Bueno, eso, digamos, fue lo que empezó a despertar, se me hizo largo este pensamiento de la mediocridad de la sociedad argentina, y después cuando pasó todo lo del COVID, ya es como que dije, puta, loco, si nos aguantamos que nos encierren. Y en esta crítica también es autocrítica, uno siempre dice, yo podría hacer más para defender lo mío, ¿no? Lo de uno. Pero nos aguantamos a que nos encierren, nos aguantamos a que nos forríe el gobierno, mientras se sacaban la foto con todos encerrados. Ahora nos aguantamos que nos pidan. El año pasado nos pareció un horror que nos controlen en las rutas y ahora peor, nos controlan para entrar a los restaurantes. Y en 2 semanas nos van a empezar a controlar para entrar a las facultades y a los colegios. Y no hacemos mucho. Yo no creo que hagamos mucho. Ahora, al campo argentino se la vienen poniendo hace rato y cuando hacen las marchas las hacen a 500 kilómetros de Buenos Aires y van 3 gatos locos. En Canadá están hace 5 días o una semana, no sé cuánto, prendiendo casi fuego, o no, pero estando ahí midiéndole las costillas al primer ministro. Yo, Agustín Monteverde, me acuerdo en una charla que nos daba a los jóvenes, nos decía que cuando recorría Buenos Aires con un inversor español en el 2001 o en 2002, cuando pasó lo de la especificación de Dualde de los depósitos, el flaco veía y le preguntaba qué pasaba porque había gente rompiendo los bancos. Y Agustín le explica, y el español lo mira y le dice, bueno, y listo. Digo, en Europa ruedan cabezas por esto. Entonces digo, creo que tenemos un patrón, estoy dando ejemplos así rápidos que se me ocurren, pero creo que tenemos un patrón de mediocridad muy grande, estamos muy dormidos, eso no quita que a veces no reaccionemos, como en algún momento lo hicimos con el aborto y demás, pero creo que indudablemente esas reacciones, además de ser descoordinadas, como decía Mario, no son suficientes, me preocupa bastante, no tengo muy claro qué se puede hacer ante eso, indudablemente que formar siempre ayuda, pero mientras la sociedad argentina no sea capaz de defender su propia libertad, digo, ya me voy al tema de las drogas, porque hoy de ahí juego otras cosas más allá de las drogas, y la reacción es nula, estamos complicados, digo, por más proceso de formación, por más liderazgos que aparezcan, digo, no sé, yo no quiero, soy chico y no viví tanto y habrá explicaciones y por ahí la gente más grande podrá encontrar alguna explicación de qué nos ha pasado en la historia para estar, que nos metan tanto la mano y estar unas reacciones tan suaves, casi serviles al sistema que nos mata, pero a mí eso me preocupa muchísimo y también veo que es una traba cuando pasan todas estas cosas, sea lo de las drogas, sea lo del COVID, sea lo del aborto, que la verdad le dejamos el camino muy servido y sí, un poco los vamos a molestar y un poco de ruido les vamos a hacer, pero siento que somos como moscas alrededor de los que manejan el sistema y no le logramos entrar. Cuando veo que en otros países, de pronto cuando el sistema toca ciertas fibras, las reacciones asustan y asustan al sistema. Y eso es lo que tiene que pasar. Me callo. Bueno, muchísimas gracias, Segundo. Yo personalmente estoy muy de acuerdo con lo que decís. Quizás no estoy tan de acuerdo con el panorama un tanto oscuro que das respecto a la juventud, porque yo a vos creo que sos en sí mismo un símbolo. En muchos aspectos ya hemos hablado varias veces. Creo que hay una reacción por parte de los jóvenes en muchos lugares que se están animando quizás a decir lo que ya pensaban o que cambiaron de parecer en muchos temas y que quizás les faltaba esa figura o ese impulso, ese motor, digamos, para salir y decirlo en la facultad, decirlo en su casa, con sus familiares, qué sé yo. Yo desde el lado, yo soy profesor, así que me toca decirlo un poco en el aula. Los chicos lo saben, hablan mucho conmigo sobre muchos temas y o sea, lo vivo a diario. Y no solo con este tema, con el tema de las drogas, el tema del aborto también fue un asunto en su momento. Qué sé yo, no sé, he hablado de 1000 temas, así que yo creo que es algo que está muy vivo y nada, creo que vos sos una imagen, digamos, de un montón de otros pibes como vos que están animando, digamos, a decir lo que piensan, que creo yo ni más ni menos que eso, y que está bárbaro. Norberto pidió la palabra y está levantando la mano, no sé, Norberto, ¿me escuchás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan, no? Sí, se escucha perfecto. Bueno, entré un poquito tarde a la reunión, pero la verdad que tengo 72 años. Estoy bastante, digamos, bajoneado con todo lo que está pasando. Y coincido con todo lo que dijeron ustedes y sinceramente para mí es muy gratificante, gente joven como ustedes, jóvenes como ustedes que hablan como hablan, porque yo lo que veo en mis núcleos que son mayores están muy dormidos y, y concuerdo con Segundo cuando dice que la sociedad esta es como muy berreta y yo hace muchos años que lo vengo viendo esto, que a la gente no le interesa nada. Entonces últimamente estoy viendo que los jóvenes están reaccionando y eso me pone más contento. Porque como siempre digo, ¿no? Tengo mi vida hecha, mal o bien, pero pienso en mi hija y en mis nietas. Y ahora, digamos, algo que quisiera ver si me pueden ayudar a pensar. Estoy bastante atrás de todo el tema de la Agenda 2030. Y yo lo que veo, por lo que estuve leyendo y viendo en YouTube, videos y demás, esta gente que está atrás del nuevo orden mundial, es gente que viene de hace décadas preparando esto. Y ellos están apuntando a hacer el daño posible para llegar a la Agenda 2030. Ya están trabajando a full en eso. Y por lo menos acá en la Argentina, estamos décadas de atraso que nos vinieron lavando la cabeza. Entonces recién en las charlas estaban comentando de que había que ir hablando con la gente, convenciéndola y demás. Y está bueno, pero me parece que no vamos a llegar de esa manera. Quizás me pueden preguntar qué se puede hacer. Yo sinceramente, algo que pienso, que no creo que se pueda dar en la Argentina, es salir a hacer quilombo. Porque somos muy corderos. Acá no pasa nada de nada y este país cada día está peor. Y el gobierno que tenemos todos los días hace 2 y 3 cosas. Y la oposición no hace nada. Y la gente sigue en su mundo. Entonces no termino de entender. No sé si seré yo que pretendo las cosas rápidas o no, pero no lo dudo que pretenda las cosas rápidas, porque yo ya le dije la edad que tengo, y esto yo lo vengo viendo desde los 15 años que empecé a mirar las cosas de otra manera. Y a los 20 tenía toda una ilusión de mi vida, como iba a ser a los 50, y no lo pude hacer. Y a los 70 ya está. No sé qué me dicen. No Bueno, quiero ser negativo, ¿viste? Pero es lo que siento. no, estamos haciendo todo un poco de catarsis, así que está perfecto. Sí. Estamos todos un poco en la misma. Mirá, yo la verdad que te agradezco, Norberto, y me consta que así como vos hay muchos de nuestros padres y abuelos también están muy tristes, muy bajoneados por todo lo que pasa. Muchos quizás porque no se imaginaba que todo vaya a venir tan rápido. Muchos porque ven que lo que se vino es mucho peor que lo que pensaron que se iba a venir. Y así como vos, digamos, hay muchas personas, yo personalmente que he escuchado, hay muchos que, en mi caso personal, gracias a Dios, tomaron iniciativa, empezaron con una movida fuerte de formar jóvenes. Yo tuve la fortuna, la gracia de cruzarme con gente que la verdad era muy despierta en estos temas, que en su momento, hace no mucho tiempo, estoy hablando de hace
10 años, 11 años, eran los loquitos, los conspiranoicos, ¿no? Los que estaban diciendo boludeces, y bueno, y decían cosas extrañas, ¿no? Como por ejemplo, acá quieren legalizar el aborto, como por ejemplo acá hay una agenda global, cuando ni siquiera se hablaba todavía de Agenda 2030, hay una intención de gobernanza mundial, ¿no? Entonces repito, eran los loquitos, ¿no? Los que hablaban todas estas cosas raras, eran 2 o 3, y bueno, nada, ¿viste? Hay gente, incluso dentro de los que más o menos pensamos así, que los tachaban como de lunáticos, ¿no? Y bueno, y ahora yo por lo menos lo veo de acá a 10 años, como decía, y estoy viendo, ¿no? Incluso presidentes, ¿no? Veamos el caso, por ejemplo, de Víctor Orbán, no siendo tan lejos, incluso Bolsonaro, que por más que esté de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Con otras no, digamos, se paran de frente y dicen muchas cosas que en su momento lo decían, repito, 2 o 3 loquitos, ¿no? Que daban charlas a pibes, como yo, y que hoy hay tipos que, digamos, figuras públicas importantes que lo dicen abiertamente, entonces, tan loquito, digamos, no era. No, y aparte, perdóname, papá. Sí. Yo vos sé que sigo toda esta gente, como dijiste, Víctor Orbán, los polacos, la italiana, hay uno nuevo de Portugal, bueno, Bolsonaro, Trump, y Vox de España. Vos los escuchás y los tipos hicieron ahora la Agenda España en contra de la Agenda 2030. Y hoy estuve discúlpame que te corté. No, por favor. Bueno, y hoy estuve a la tarde en una reunión de españoles, y bueno, fue la primera vez que hablaba. Y entre otras de las cosas que le dije fue que ayer había visto un video que la verdad que me cayó pésimo, del rey de España apoyando la Agenda 2030. O sea que en España el único partido que queda es Vox, que defiende estas cosas, lo que pensamos nosotros. Porque el PP y el PSOE están listos. Y desgraciadamente, yo no sé si ustedes lo saben, acá nos queda muy poco. No sé sinceramente quién puede ser alguien referente que no esté con esta gente. ¿Por qué? He leído hace un tiempo, Macri está financiado por la Fundación de Soros, Patricia Bullrich también. De hecho, Macri firmó con el PP no me acuerdo cómo se llama esto que firmaron esta gente. No te puedo ayudar en eso, no, la verdad. No, tampoco me extrañaría, digamos. No, pero hace poquito, los partidos de derecha, pero con esa tendencia, vinieron y firmaron con varios expresidentes de América Latina, porque con los presidentes la verdad que no podían hacerlo porque son todos zurdos, pero los anteriores que salieron. Y bueno, Macri firmó la carta esa. Y entonces, en represalia a eso, Vox hizo la Carta de Madrid, creo, en donde firmaron todos los que lo seguían el lineamiento de Vox y en contra de la Agenda 2030, ¿no? Acá tengo una especie de no sé qué pensar, porque la carta esa la firmó Milei también, la de Vox. Inclusive cuando Vox hizo una reunión muy importante en Madrid hace como 2 meses atrás, Milei en el escenario de una pantalla gigante y dijo unas palabras apoyando a Vox y apoyando a toda esa gente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Milei estuvo trabajando también en el Foro Mundial de Davos. Entonces ahí medio me queda, viste, como que me patean el nido por todos lados y no sé para dónde rajar. Bueno, qué sé yo. Sí, no, por favor, está perfecto. Sí, no, estoy, por lo menos en lo que las cosas que acabas de decir, en general
es así, o por lo menos a mí me consta que es así, no sé si alguien tiene una opinión distinta. De Macri, la verdad, a mí personalmente no me extraña. Él estuvo acá en el G20, en el mismo discurso del G20 que dio acá, rodeado, obviamente, de toda esta fanfarria de progresistas, ya estaba hablando de la legalización del aborto, de ideología de género y otras tantas cosas. Entonces, a mí nunca me extrañó de él. En cuanto al caso de Vox, sí, la verdad es un caso bastante inaudito en general, porque España viene como Argentina, con décadas y décadas de políticas de izquierda, progresistas, esta derechita así tibia, ¿no? Que acá es básicamente un macrismo importado, ¿no? Exactamente. Que es el PP. El PSOE, digamos, es básicamente es la izquierda de acá, ni siquiera es el kirchnerismo. Yo hasta por si escuchas hablar y Nico del Caño. Son zurdos a mansalva. Así que eso tampoco me extraña. Sí, es verdad, es curioso por lo menos esta reacción que hay. En algunos casos yo guardo cierta reserva, sí me atengo por lo menos a lo que dicen. Quizás, no sé si Mario, Segundo, no sé si Marcelo sigue acá, saber un poco más del asunto. Sí, no, en realidad me interesa porque la verdad que estuve pensando bastante una de las cosas que decía Norberto, ¿no? Pero me parece que, por un lado, me parece que todavía no somos lo suficientemente realistas para saber que ya nosotros no controlamos absolutamente nada. Y también muchas veces lo que sucede, y me parece que por ahí lo tenemos que cambiar, es que hacemos análisis en el siglo XXI con marcos teóricos del siglo XX, y entonces ahí generamos un montón de problemas. Por otro lado, tampoco asumimos que somos la disidencia, de alguna manera somos los parias, ¿no? Todavía tenemos, me parece, ¿no?, esa posición de que somos los dueños del occidente y que todavía estamos peleando de igual a igual. Me parece que en ese sentido esa pelea ya está, esa batalla, no la guerra, pero esa batalla está un poco perdida. ¿Por qué digo esto? Porque esto no lo digo desde el pesimismo, sino que, es más, lo digo desde el optimismo, porque cualquier reacción que surja es una reacción para festejar, ¿sí? Por ejemplo, Vox, por ejemplo, con todas las reservas, ¿no? Como decíamos recién, Bolsonaro, Trump, son reacciones que son a un sistema que ya está instalado. Nosotros estamos viviendo en un sistema que está instalado. Y no solamente la Argentina está sufriendo esto y está en una crisis y está en vías de ser Venezuela o tranquilamente en vías de ser Canadá, ¿no? Porque también lo que tenemos que tener en cuenta es que los pueblos también están sufriendo lo mismo que estamos sufriendo nosotros. No nos creamos que en Canadá o en Australia están mejor que acá. Porque también nosotros me parece que tenemos que tener en cuenta con qué criterios de evaluación hacemos la evaluación de esos países. O sea, ¿por qué? Porque ellos, digamos, tienen una economía más estable. Sí, por supuesto que tener una economía más estable es muy importante, ¿sí? Ahora, si no vacunas a tu hijo, te van a buscar a tu casa y te meten preso. Y el sistema está muy bien aceitado y ahí funciona. Entonces, todos los pueblos están sufriendo lo mismo que estamos sufriendo nosotros. No somos nada más que nosotros, ¿sí? En otros pueblos hay reacciones que están más organizadas, más estructuradas, en otros todavía no. Comparto absolutamente lo que dice Segundo, ¿sí? El pueblo argentino parece que está, ¿sí? Digamos, adormecido, pero también hay otra cosa. Todas estas leyes de las cuales estábamos debatiendo, por ejemplo, la ley de la droga, la ley del aborto, son todas leyes que no afectan inmediatamente al individuo. ¿Qué quiero decir con esto? No es que le entran a la casa y le sacan lo que tiene. Por eso la reacción no se da. Y al haber una mediocridad en el análisis, y esto no por una cuestión soberbia, ¿no?, sino en realidad con más responsabilidad, quienes vemos que estas leyes en un mediano plazo traen serios problemas sociales, ¿sí?, el individuo que no lo sufre directamente, ese análisis no lo hace. Y muchas veces no lo hace, ¿por qué? Porque está enfrascado en tratar de vivir y en tratar de salir para adelante. Un sector de la sociedad, el 40% que es pobre, está tratando de ver cómo sobrevive, los jóvenes están tratando de ver qué es lo que hacen de su vida, el 40% de la población argentina está en la provincia de Buenos Aires, después está distribuida por todo el resto del país. Entonces,
teniendo en cuenta esa realidad, es que nosotros tenemos que tratar de entender por qué el pueblo argentino hace lo que hace también, ¿no? Y que no somos los únicos que estamos sufriendo esto. Y que quienes nos damos cuenta somos la disidencia, ¿sí? Pero no me gusta a mí hablar del concepto de revolucionarios. No me parece que nosotros seamos los revolucionarios, porque la revolución es la destrucción. Me parece que hay que utilizar mejor el concepto de reacción. ¿Sí? Reaccionario es como tú, está mal visto, pero no me interesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá hay una reacción natural frente a un ataque antinatural, ¿no? Una contrarrevolución. ¿Cómo, perdón? Una contrarrevolución. Una contrarrevolución, una reacción, etcétera, etcétera, como quieran llamarlo, ¿no? Pero me parece que tenemos que estar contentos que, como muy bien se decía recién ahí, hoy surgen reacciones. ¿Por qué surgen reacciones? Y porque la presión es muy fuerte. Porque yo también soy docente, yo también estoy en el aula. Y hay una generación, que es la nueva generación, que digamos, sufre la presión. Y quien tiene un cierto orden en la cabeza, ¿sí? O por lo menos no está totalmente ideologizado, frente a esa presión, que en realidad lo que quiere es destruir el orden natural, hay una reacción, que muchas veces la reacción no es como nosotros creemos. Que me parece que eso también tenemos que tener en cuenta como para ser bastante sinceros y un poquitito más optimistas. Porque la reacción no necesariamente va a ser que la sociedad argentina se plante en contra de la Agenda 2030. Porque si yo me subo al tren a las 6 de la tarde y hablo de la Agenda 2030, te puedo asegurar que nadie sabe lo que es la Agenda 2030. Y no lo juzgo por no saber lo que es la Agenda 2030. Pero sí seguramente gran parte de esa población reaccione frente al gobierno. Porque hay un cierto malestar. ¿Por qué hay un malestar? Porque las políticas que llevan a cabo los gobiernos son políticas que van en contra del orden social y de la paz social. Entonces, eso es lo que yo hablaba antes de la reacción, ¿no? O sea, frente a esa descontento social que hay, frente a esa que en realidad arranca desde antes, que es la revolución permanente, frente a ese descontento, eso hay que darle un cauce ya sea desde un punto de vista pedagógico, ya sea desde un punto de vista político, ya sea desde un punto de vista de organización, ya sea de lo que sea. Y nosotros que nos damos cuenta, tenemos que tratar de ver cómo construimos eso para que eso se materialice digamos, en cosas que tengan consecuencias buenas sobre la sociedad, ¿no? Pero el descontento, me parece que tenemos que pasar ese proceso interno de frustración, ¿sí? Nosotros, como Argentina, no vamos a ser potencia. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Uh-huh. O sea, si pensamos que la Argentina tiene la posibilidad hoy de ser una potencia mundial, me parece que estamos delirando y estamos analizando con marcos teóricos del siglo pasado, ¿sí? Porque hoy nadie, para mí, ninguna nación tiene la posibilidad de ser potencia, porque ninguno de los pueblos hoy son soberanos, porque están cooptados por intereses, ¿sí? Y los estados están cooptados por intereses que no tienen nada que ver con lo que eran los estados-nación en el siglo XX. Entonces, si nosotros asumimos que ese es el contexto en el que estamos viviendo, vamos a poder hacer mucho más bien que si pensamos que estamos viviendo en el siglo XX. Eso, gracias. Si me permitís, después de haberlos escuchado atentamente a todos, me gustaría hacer una reflexión, quizá voy a empezar con una introducción, agarrándome de lo que dijo Norberto para llegar a lo que dijo Segundo, Mario, Álvaro, vos al principio, papá, y María que ya nos dejó. Norberto, es terrible en este país cómo todos los días no tenemos tenemos 2 o 3 o 4 o 5 escándalos de cualquier tipo, ¿no? Hoy fueron las drogas, hoy hacía mención Segundo a las fiestas en Olivos. Bueno, todos los días tenemos o mapuches que quemaron una cosa o un escándalo, todos los días hay escándalos. Si nosotros comparamos esto con, no sé, la Argentina de 1880,
tenemos que el problema era si Buenos Aires era la capital federal o no era la capital federal, y había otro nivel de enfrentamiento político, o las cosmovisiones estaban mucho más, digamos las cuestiones que se confrontaban eran cuestiones mucho más, de mucha mayor entidad de las que, de las pavadas, que los ataques que soportamos diariamente, por lo cual a mí se me ocurre pensar, y esto digamos es una cosa que se me ocurre sin mucha reflexión, que mucha gente se recluye en la cosa propia, en la propia supervivencia, en la felicidad de la familia, en los pequeños proyectos personales, porque realmente es muy difícil poder digerir, los que amamos a la patria, la cantidad de barbaridades que pasan a diario. Y entonces avanzo a todo lo que he escuchado hoy en la noche, con lo cual coincido totalmente, y en esto también coincido con Norberto, que es una caricia al alma para los que ya somos más grandes, escucharlos a jóvenes como a Mario, a Segundo, a Álvaro, a papá, que es joven también, con una formación y con un sentido común que realmente hacen pensar que no está todo perdido y que la lucha la estamos dando. Inconsistente, inorgánica, obviamente optimizable, pero vivimos, yo creo, en el aborto un despertar, la lucha contra el aborto, un despertar que hacía, por lo menos yo no lo había vivido en mi vida, como una manifestación realmente de la sociedad civil. Y fíjense que empezamos hablando de la droga, los problemas de la droga, los problemas familiares que causan, el problema de la penalización, legalización, la ventana de Overton, etcétera, y terminamos hablando de la Agenda 2030. Y a mí me parece muy importante esto, y quizá digo una perogrullada, y discúlpenme para aquellos con el cual sea en balde lo que voy a decir, pero es una cosa que yo noto, sobre todo en mi ambiente donde yo me muevo, que es esta descoordinación en no entender que es todo parte de lo mismo. O sea, cuando realmente es una cosmovisión la que está siendo atacada, y me duele cuando yo veo esta fragmentación que a veces encontramos en la gente, que por ejemplo le golpeó el aborto, pero no le voltea o no le pega, no sé, el avance del Estado en la cuarentena a controlar cosas que no debería controlar, estos avances contra la libertad, etcétera. O le pega la ideología de género, pero no sé, no le pega que los mapuches ocupen o desafíen la soberanía argentina. Y lo interesante de esta charla, me parece, de haber escuchado todas las intervenciones, es tomar conciencia, y seguramente ustedes la tienen, pero lo digo porque me parece muy importante. Perdón, ¿ustedes me están escuchando? Sí, se escucha clarísimo, Marcelo. Sí, estoy disculpen, pensé que se había cortado. No. Me parece muy importante que a la gente que ustedes tienen allegada, que explota o reacciona, utilizando la palabra de Mario, como reaccionario ante determinada avasallamiento al sentido común, al sentido de justicia, a la libertad, al bien común, etcétera, hacerle entender a esa gente que todo es parte de lo mismo, que cuando estamos hablando de eutanasia, estamos hablando de soberanía, que cuando estamos hablando de soberanía estamos hablando de aborto, que cuando estamos hablando de nuevo orden mundial estamos hablando de impuestos.
todo esto es parte de una cosmovisión. Y a mí me duele mucho ver la gente cuando se fragmenta en esto, y es verdad, a veces nos tocan algunos problemas, nos parecen más prioritarios, nos pegan más. Pero en realidad, fíjense qué interesante, y con esto termino, que empezamos hablando específicamente de la droga y terminamos hablando de este nuevo orden mundial. Con lo cual, digamos, esto resume un poco todo esto, ¿no? Que tenemos una posición contrarrevolucionaria, reaccionaria, a favor de la libertad, a favor del sentido común, a favor del bien común, y eso se traduce a todas estas manifestaciones de estos escándalos cotidianos que debemos soportar. Y también tenemos que entender, para no dejarnos amargar o venir abajo, que es muy normal que la gente de bien a veces se retraiga, porque es muy difícil asumir todo esto, pero es nuestra responsabilidad, como dijeron hoy Segundo, como dijo hoy Mario, el ser firmes en nuestra lucha, en poder resistir a todo eso y seguir adelante. Y el hecho de estar un poco, también hubo algunos momentos catárticos en esta charla, bueno, está bueno porque uno no está solo y reconforta el alma, como dijo Roberto, o la forma que él lo expresó, el saber que hay jóvenes que piensan como ustedes. Así que la verdad que ha sido un placer escucharlos. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Yo, Norberto, te corté el micro porque se escuchaba un poco de ruido. No sé si querías comentar algo más. Puedes abrir tu micrófono. Yo me bajo, que mañana arranco a las 8 temprano. Gracias por el espacio, gracias por tus palabras, Marcelo. Agrego a lo que decía nada más que nosotros terminamos hablando de algo mucho más integral, más integral y grande de la droga, que la Agenda 2030, la batalla cultural y base, pero para salir un poco del negativismo de mi discurso y darle un poco de optimismo, también terminamos hablando de las soluciones, o lo que creemos como pueden llegar a ser o se acercan a ser soluciones. Así que desde ese lugar también me sumo al que hay luz al final del camino, además obviamente de una visión cristiana que los que hablan, que conozco, sé que lo son, una visión católica, sabemos que al final evidentemente hay luz, con lo cual digamos, no, por eso también decía al principio, Johnny, lo de la droga, si sale, si no sale, y te decía, mira, esto está cocinado, pero nosotros tenemos que pelear en el fondo el resultado de Dios. Así que en ese sentido, bueno, creo que está claro que todos tenemos que hacer lo que debemos hacer. Para eso estamos acá, no estamos acá de paso, y bueno, el resultado no depende de nosotros, pero claramente es siempre esperanzador. Así que bueno, gracias a todos, un placer compartir, me sumaré en la próxima y me voy a dormir. Bueno, muchísimas gracias, Segundo. Un abrazo, Segundo. Nos vemos. Norberto, no sé, yo te corté el micro, no sé si querías decir algo de lo que dijo Marcelo, lo que dijo Mario. No, la verdad es que me siento acompañado por este grupo, porque sinceramente veo que no estoy solo. La pelea que estoy dando, que es muy chiquita, es pasando información y cosas que me llegan por WhatsApp. Y la mayoría en mi WhatsApp, por supuesto, la mayoría de gente de mi edad, y no recibo la devolución nunca. Entonces, a veces lo charlo con mi mujer esto, ¿no? Y me da mucha rabia, ¿no? Porque digo, ¿dónde está esta gente? ¿Qué piensa? Pero ya saqué conclusiones de un montón de cosas de haberlos escuchado. Así que me levanta el ánimo un poco más. Gracias. No, gracias a vos, Norberto. Y yo me quedo con esto de que vos, por lo menos, sentís que no estás solo. Yo creo que a todos en algún momento, digamos, nos pasó en mayor o menor medida, el hecho de sentirse acorralado un poco, por esto que decía Mario y que decía también Marcelo,
por este avasallamiento al sentido común más básico, que, digamos, de libertad, de bien común, digamos, de querer que el sentido mínimo de querer que tu familia esté bien y que haya gente que te esté hablando de que quiere legalizar la falopa. A mí me parece una estupidez enorme, y aparte de una estupidez me parece una canallada, ¿no? Una hija de putez. Otra manera de decirlo no hay. Y creo que más o menos todos los que estamos acá estamos de acuerdo en eso. Y que es terrible, sobre todo para los que tenemos hijos chiquitos, pensar, y esto yo también se lo he dicho incluso a mi hijo más grande, el mundo que les espera, y que es realmente muy difícil, y creo yo, por lo menos esto es opinión mía, y obviamente estando de acuerdo con lo que dijo Mario y con lo que dijo también Marcelo, que en el fondo, digamos, la batalla cultural tiene un trasfondo de educativo, ¿no? en el más denso sentido de la palabra, que es terrible, que es muy dificultoso, pero que es fundamental, digamos, que no se puede pasar por alto y que hay que hacerlo por más que duela. Y me quedo también con esa figura que decía Mario, ¿no? De la figura socrática, ¿no? Que es, en definitiva, digamos, estar dispuesto a dar tu vida por los valores, principios fundamentales, que son de sentido común, repito, frente a un poder que cada vez se hace más grande y más avasallador. Álvaro, creo que vos querés decir algo, si tenés el micro abierto. ¿Quién, yo, papá? No, Álvaro, que abrió el micro. No, ahí recién lo abrí, en realidad capaz que había quedado... No, por ahí a mí yo he tenido, por ahí pienso y veo, que no lo inventé tampoco, pero creo que es por ahí el análisis global y bien abstracto, decir, bueno, mira, en definitiva, está trillado, pero es real, tan trillado como real. O sea, la verdad siempre se impone, digamos, ¿no? Viste que dicen, puedes engañar a unos pocos para siempre o a muchos, pero por un rato, pero no podés engañar a todos todo el tiempo. O sea, la verdad se impone. El tema, y lo que creo que por lo menos a mí, y creo que nos asusta a todos, es decir, cuánto tarde en imponerse definitivamente, finalmente esa verdad y qué costo tiene. Es decir, no sé, la Unión, un ejemplo, la Unión Soviética, bueno, en algún momento cayó, pero ¿qué costo tuvo? O sea, bueno, mira, la verdad se supo. ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántos millones? Un ejemplo concreto, ¿no? Pero, entonces, yo creo que la verdad y los valores que no son arbitrarios, como nos quieren decir, sino que tienen un fundamento filosófico, científico, humano, vamos, se va a imponer. No hay forma de que no se imponga. El tema es decir, bueno, ¿cuándo? ¿Y qué sé yo? ¿Y qué costo va a tener? Bueno, y ahí es la preocupación, que no solo tal vez no lo veamos nosotros y lleve en ese sentido nuestra vida, sino la de los que vienen. Pero bueno, ahí está, creo, incluso lo valioso, es decir, bueno, o lo virtuoso, es decir, mira, aún sabiendo que seguramente no vean los resultados por los que van a venir, sean mis hijos o la misma humanidad los que van a venir, yo voy siempre con lo que creo correcto, firmemente. Es doloroso, pero es la realidad. No, es doloroso y es realmente difícil, como decía Piper, ¿no? En el fin de los tiempos. En definitiva, siempre hay que estar dispuesto, digamos, ante la historia, y tener siempre una actitud martirial. O sea, en definitiva, defender lo que pensás es más, sobre todo en el mundo de hoy, implica siempre estar dispuesto. Uno puede decir, bueno, pero qué exagerado lo que dice este tipo. No, lamentablemente hoy es así. O sea, es tan terrible que hasta defender que el pasto es verde, como decía Chesterton, implica que te tachen, ¿no? de loco, de imbécil, de cualquier millones de cosas más, de que te lleven a un tribunal, de que te metan preso y, ¿por qué no?, de que te maten. Lamentablemente es así. Y a cada uno, creo yo, y me quedo con eso también, le va a tocar dar la batalla en su lugar, en lo poco o en lo mucho. Y quizás a veces cuando pensamos que es poco lo que estamos haciendo, quizás puede ser mucho. Y me remito a mi ejemplo personal, donde personas, repito, que eran los loquitos, ¿no? En aquella época, de 12 años, 11 años,
estaban haciendo algo dificilísimo, ¿no? Que decirnos lo que pensaban, ni más ni menos, y que creo yo que han hecho un bien muy grande, yo por lo menos lo agradezco muchísimo, y que muchos de los que estuvimos en esas charlas, hoy pensamos de esta manera y muchos nos dedicamos a la docencia, algunos a la política y demás. Y aun cuando pensemos que quizás lo nuestro es poco, no sé, en tu caso vos sos contador, pero sos padre, tenés una familia y bueno, ya ahí tenés una tarea enorme. Norberto hoy es abuelo, bueno, tiene otra tarea enorme. Y ya el hecho de que está acá diciéndonos, digamos, testimonio de decir, yo tengo 70 años y la verdad es que el mundo que veo es difícil, yo para mí, por lo menos yo lo tomo como un ejemplo y es algo enorme que te alimenta muchísimo decir, bueno, es también para ellos, digamos, ¿no? Para los que son más grandes que nosotros, los que son más chicos, los que van a venir por mis hijos y por mis nietos. Así que bueno, nada, yo por lo menos me quedo con eso. No sé, Mario o Marcelo, si quieren, yo voy cerrando, gente, si quieren hacer una reflexión final. Solamente agradecer, me parece que estos espacios tendrían que multiplicarse y tenemos que tratar de hacerlo de manera más orgánica para que cada vez más gente entre. La verdad que me encanta tu iniciativa, justamente me encontré con esto, pero me parece que estaría bueno que lo hagamos más sistemático porque cada vez más gente entra. Eso yo te decía, yo estuve entrando a otros espacios y la calidad de los otros espacios es paupérrima y la verdad que en este ha sido de gran nivel y eso lo merece que la gente pueda escucharlo y pueda participar también. Así que bueno, te agradezco y también me bajo porque me voy a dormir y un saludo a todos y espero volverlos a escuchar nuevamente. Un abrazo, Mario. Muchísimas gracias, Mario. La verdad es un gusto escucharte, hermano. Espero que estés muy bien, che. Vos, Marcelo, no sé si querías decir algo ya para... Ahí Norberto está levantando la mano. Ahí Norberto está levantando la mano. Sí, Norberto. Sí, bueno, te quería agradecer los elogios. Y sinceramente... cuando uno tiene familia y tiene muchos chicos es muy difícil. Ahora estoy de vacaciones, entonces quizás tengo cierta libertad. Pero bueno, siempre es un poco complicado. Marcelo, ¿vos querías decir algo? No, creo que Facu había levantado la mano, no sé si me equivoco. Facu, ¿puedes abrir el micro? No sé si querés decir algo. A ver, te lo habilito yo. ¿Me escuchás? A ver si acepta el micrófono. Bueno, mientras tanto, bueno, muchísimas gracias por este espacio. No voy a reiterar nada de lo que ya dijimos. La verdad que es un gusto, digamos, escuchar opiniones fundadas, sensatas, y no es como decía Mario recién, a veces muy común, a veces uno entra a un space y la verdad que no puede creer la cantidad de pavadas que escucha, así que te agradezco muchísimo este momento de reflexión así que hemos tenido entre todos, así que gracias, papá. No, gracias a vos, Marcelo, la verdad que escucharte a vos, bueno, a Mario ahora que ya salió, pero la verdad que escucharlos es un placer enorme, pues, es impresionante lo que saben, el testimonio que pueden dar, que dan, y lo que hacen, a mí me parece excelente y la verdad que es buenísimo. No esperaba, digamos, que entre tanta gente lo abrí y estuvimos con Álvaro hablando un rato solos, un poco para charlar el tema, que a mí me pareció que no era menor, por eso es que abrí el espacio y que bueno, repito que a mí como padre me choca muchísimo, ya bueno, el tema del aborto fue un tema, pero el tema de la droga a mí me parece terrible, así que bueno, nada, muchísimas gracias, Norberto, Álvaro, a Javo no pudo hablar, no sé qué pasó Javo, es un tipo muy leído también, así que bueno, muchísimas gracias Marcelo, es muy bueno escucharte, y bueno, gracias a los que están de oyentes, que bueno, no hablaron, pero la próxima quizás también saben que pueden dar su opinión y hablar, y bueno, nada, nos escuchamos un poco entre todos, hacemos un poco de catarsis. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias en serio a los que estuvieron escuchando pacientemente, la verdad que desearles buenas noches,
se hizo retarde, yo también me tengo que levantar mañana temprano, pero la verdad que valió la pena y reconforta el alma. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, chao gente, chao Álvaro, y Norberto, y bueno, y todos los que están escuchando. Que tengan buenas noches. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Álvaro. Abrazo.